seguir ahí. Correcto, correcto. Sí, Ya, está bien. ya, ya, doctor. Entonces voy Un a... favor, un Sí, favor. No sé si sí, cómo puedes no. hacérmelo tú mismo la captura de pantalla o me lo tomas fotografía. ¿Podrás hacer de la asistencia? Ya, claro, claro, sí. No, si se te hace un poco difícil, yo lo hago, ¿ya? No, no hay problema, doctor. No se preocupe. Yo voy a dictar la clase y hago la captura de... Ok. Ya, gracias, Ya, gracias. ya, ya, doctor. Creo la aplicación. Ya, entonces vamos a ver. Ahí está. Ya, vamos a ver entonces. A ver, estimados alumnos, ¿me escuchan, por favor? ¿Algún comprendido? ¿Me escuchan bien? Bueno, yo te escucho, sí. Ay, ya, ya, ya. Entonces, vamos a empezar con la clase. Bien, bien, estimados alumnos, vamos a empezar la clase teórica de hoy. Está relacionada con el tema de cirugía menor. Como ustedes saben, cirugía menor, la palabra cirugía menor a lo mejor les va a sonar un poco, digamos, como algo mínimo, pero en realidad es algo muy importante que ustedes como futuros médicos tienen que saber bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se gradúen de médicos van a recibir el título como médico cirujano, ¿no? No como médicos así a secas, no como médicos cirujanos. Eso quiere decir que ustedes tienen que salir aprendiendo por lo menos algún mínimo procedimiento de cirugía. Eso quiere decir, por ejemplo, saber hacer bien una sutura, saber haciendo bien un retiro de puntos, cómo hacer una infiltración de anestésico local, etcétera, cosas que vamos a ver en el transcurso de este tema que vamos a desarrollar hoy. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que es relacionado con el concepto. Bien, vamos a desarrollar en estos momentos entonces el tema de cirugía menor. Bien, entonces tenemos el siguiente índice: definición, características, cirugías menores urgentes, programadas, contraindicaciones y videos de cirugías más comunes y temas que vamos a ver más adelante. Bien. Bien, entonces, el concepto de cirugía menor es un tema que ustedes tienen que tener en cuenta siempre en el concepto, englobando el nombre de lo que son cirugía menor. Entonces, ¿qué cosa es cirugía menor? Son procedimientos quirúrgicos que son sencillos de hacer, de realizar, son de corta duración y se realizan sobre tejidos superficiales. Esto, por favor, tenganlo bien en cuenta, son tejidos superficiales que abarcan más o menos piel y tejido celular subcutáneo. No se debe pasar la parte muscular, ¿ya? Eso hay que recalcarlo bien. Son estructuras de fácil acceso, por lo que son superficiales y se realizan por lo general bajo anestesia local. No son de bajo riesgo y no se espera complicaciones postquirúrgicas significativas. Ya eso es en sí el concepto de lo que es cirugía menor. Entonces, grábense siempre esas características. Vamos a ver cuáles son las características. Efectivamente, vamos a ver que es un procedimiento quirúrgico fácil de realizar, no requiere de gran preparación previa y se realizan en tejidos superficiales, repito, como piel y tejido celular subcutáneo.
Otras características importantes también de la cirugía menor es que no necesitan de un instrumental quirúrgico sofisticado. Como ustedes han visto durante el transcurso de sus prácticas, han utilizado prácticamente solamente 3 pinzas. Por ahí se utiliza de repente hasta una pinza hemostática más, pero no necesita, digamos, instrumentos de gran sofisticación como para poder realizar una cirugía menor de este tipo. Como repito, se hace con anestesia local y esperamos bajas posibilidades de complicaciones intra o postoperatorias importantes. Es importante que ustedes como médicos generales al momento de salir aprendan bien este tipo de procedimientos porque su aprendizaje va a repercutir directamente en lo que son los médicos generales o de familia, ¿no? Y lo que es importante es que no requieren pues de mucho previo entrenamiento, ¿no? No necesitan hacer residencia de cirugía para saber este tipo de procedimientos menores. Esto va a proporcionar obviamente al usuario un servicio más rápido, sin lista de espera, no necesita muchos desplazamientos el paciente porque a veces, por ejemplo, si ustedes llega a ustedes a la posta o al centro de salud, un paciente para retirar de puntos, ustedes pues no lo van a mandar a un hospital nivel 4, pues, ¿no? Para que le saquen los puntos, ¿no? Ustedes mismos lo pueden resolver. Eso aumenta su capacidad resolutiva y, pues, obviamente, la eficiencia de la prestación sanitaria en general para el Ministerio de Salud, para todo el sistema de salud de nuestra nación. ¿Y cuáles son las patologías a intervenir? Las hemos clasificado en patologías urgentes y patologías electivas. Dentro de las patologías urgentes tenemos a la cabeza las famosas suturas de heridas cutáneas, ¿no? Esto lo van a tener ustedes siempre cuando hagan su internado, roten por tópico de cirugía, ustedes van a tener siempre heridas cutáneas para hacer las suturas, ¿no? Ustedes ya, por las prácticas que han hecho, ya saben suturar muy bien. He visto que tienen muy buenas condiciones y cualidades para hacer suturas, entonces esto va a ser, digamos, el pan del cada día en tópico de cirugía, ¿no? Los cortes, las heridas, las suturas. Esto está clasificado como procedimientos de urgencia. Luego tenemos también la debridación de absceso. El absceso también es algo que viene siempre a nuestra emergencia con mucha frecuencia. El paciente con mucho dolor, siempre con una tumoración de color rojizo y con fiebre a veces. Entonces nosotros vamos a palpar el absceso y vamos a ver que está caliente. Y siempre tiene el absceso la característica de que tiene un abultamiento y una zona de fluctuación al centro, que es precisamente donde se va a hacer el drenaje, ¿ya? Es importante que ustedes puedan captar estos pacientes en emergencia y ustedes puedan solucionar simplemente con un drenaje que vamos a ver más adelante, que es algo sencillo de hacer. Luego tenemos el drenaje de hematomas. También sabemos que los hematomas tienen que ser drenados porque si un hematoma se deja se puede infectar, se puede hacer un absceso también o puede hacerse una celulitis que puede complicar grandemente al paciente. Entonces el drenaje de hematomas también es importante tenerlo muy en cuenta, que lo vamos a hacer también en tópico de cirugía de emergencia. Los panadizos también son colecciones que hay debajo de las uñas, que también producen mucho dolor en el paciente, fiebre, mucho malestar, mucha incomodidad. Entonces también van a la emergencia para que se les debride estos panadizos, ¿no? Panadizos generalmente salen en la región periungueal más frecuentemente en las manos. Luego tenemos los trombos hemorroidales. Los trombos hemorroidales también son motivos de urgencia, van generalmente los pacientes a la emergencia porque tienen mucho dolor. Dicen, doctor, tengo un bulto en la región anal, eso me duele mucho, les da fiebre, incomodidad, a veces con mucho dolor vienen, a veces en la emergencia no pueden ni sentarse porque es muy doloroso. ¿Qué hay que hacer? Debridar el hematoma que está produciendo el trombo hemorroidal, ¿no? Entre las programadas o electivas, vamos a tener a la cabeza la biopsia de lunares. Esto lo pueden hacer ustedes fácilmente. Una biopsia cutánea de lunares es simplemente hacer una escisión o retirar la piel que rodea el lunar. Si vemos un lunar sospechoso, tranquilamente podemos hacer una biopsia, ponerle un frasquito o un poquito de formol y enviar a anatomía patológica para que le hagan el estudio. También tenemos la extirpación de quistes sebáceos o quistes epidérmicos o quistes de inclusión, también se conoce.
Observen ustedes que el quiste sebáceo, cuando se obstruye el poro del quiste, como se produce acá como un taponcito y empieza a crecer la glándula dilatándose, y esto también lo podemos sacar, ¿no? Observen que estas glandulitas a veces crecen de tamaño muy, muy importante. Inclusive a veces se produce un absceso a punto de partida de estos quistes sebáceos. Entonces es mejor sacarlos cuando están todavía accesibles y más pequeños. También los lipomas, miren, los lipomas también, hay personas que pueden tener un lipoma único, pero también hay personas que pueden tener lipomas múltiples, ¿no? Lo que llamamos la lipomatosis múltiple en pacientes que tienen estas características. Luego tenemos también los papilomas. Observen ustedes ahí cómo son los papilomas. Tienen un pedículo pequeño que los une a la piel, ¿no? Y vienen a ser como unos lunares de carne, a veces le dicen la gente en el común. Esto se puede curar con criocirugía. La criocirugía es aplicar frío, ¿no? Mediante el nitrógeno líquido, se coloca el frío ahí y se puede escindir fácilmente los papilomas. Luego tenemos también los famosos uñeros. Los uñeros son llamados también onicocriptosis, ¿no? Los uñeros no es otra cosa más que cuando la uña penetra en el tejido blando, ¿no? Y produce una herida, una lesión que a veces se puede abscedar, se hace como un absceso, o a veces forma una reacción del cuerpo, ¿no? Al cuerpo extraño, que en este caso es la uña que está metida en los tejidos, y pues se forma una tumoración que se llama granuloma, ¿no? Esta granuloma es una reacción a cuerpo extraño, ¿ya? Esto también, las famosas onicectomías totales o parciales, también las podemos hacer en consultorio, ¿no? Pero obviamente que muchos pacientes consultan por esta patología del uñero. Luego tenemos las verrugas, observen ustedes, las verrugas pueden aparecer, localizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, pueden ser únicas, pueden ser varias, y la manera de retirarlas es colocando un poquito de anestesia en la base y luego retirarlas con electrocauterio, con electrocirugía, ¿no? Luego tenemos algo importante que ustedes siempre, antes de realizar un procedimiento, no hablo de los de emergencia, sino de los procedimientos de forma electiva. Esto es importante que ustedes siempre hagan conocer al paciente que tiene que firmar la hoja de consentimiento informado. Ya les repito de que en la actualidad es muy importante tener un consentimiento del paciente, porque muchas veces por ahí el paciente, Dios no quiera, pero a veces se complica un poco y vienen y reclaman y dicen, no, el médico no me dijo, me hizo un procedimiento sin mi consentimiento, no me dijo qué me iba a hacer. El paciente siempre se entra en conflicto y tratan siempre de ser gananciosos y hacer quedar mal al médico. Entonces, esta es una manera de nosotros protegernos, haciéndoles firmar el consentimiento informado, en la cual el paciente, consciente de la enfermedad que tiene y luego de haber sido explicado por el médico, está aceptando que se le haga el procedimiento. Bien, luego tenemos algo importante que a tener en cuenta, cuáles son las zonas de riesgo en las cuales nosotros tenemos que intervenir. Como había dicho al principio, nosotros tenemos que solamente limitarnos a la piel y al tejido celular subcutáneo. Pero hay zonas en las cuales, por más superficial que sea, siempre hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo en el cuello, en la cara lateral del cuello, en la cara lateral superficial, ustedes saben que está la vena yugular externa. Entonces, si hay una lesión por ahí, es mejor no meternos. Ya, mejor no meternos, enviar al especialista en cabeza y cuello para que pueda resolver esto, porque es peligroso que nos podamos volar la vena. ¿Ya? Asimismo, en la cara posterior del cuello, en la zona de la nuca, también tenemos el nervio espinal accesorio que también podemos lesionar, ¿no? Asimismo, en la zona axilar superficial también existen nervios, existen vasos que también tenemos que tener mucho cuidado, no hay que profundizar mucho. En la zona del codo, en la cara anterior del codo, tenemos nosotros las famosas venas cefálicas, basílicas, y también son venas que están superficiales, no debemos profundizar tampoco. Si hay lesión ahí, es mejor derivar, mejor no arriesgarse. En la muñeca también hay que tener muy en cuenta el nervio radial, ¿no? En la parte dorsal superficial también tenemos que tener en cuenta todas las inervaciones. En lo que es cirugía de mano, es mejor enviar al especialista.
¿no? En la zona inguinal también, en la zona superficial también hay que tener cuidado con los vasos circunflejos. Y así vamos bajando hasta la zona posterior del malleolo peroneo, en el cuello del peroné, el borde medial de la pierna y las plantas de los pies también son zonas de riesgo, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones para una cirugía menor? Las contraindicaciones, básicamente, como ustedes saben, el proceder de este tipo de cirugías es con anestésicos locales. Entonces, la primera contraindicación sería que el paciente sea alérgico a un anestésico local. Por eso siempre cuando vamos a hacer un procedimiento le vamos a preguntar al paciente si es alérgico o no a la anestesia o a la lidocaína, ¿no? Generalmente se le pregunta, señor o señora, ¿se ha retirado un diente alguna vez? ¿Le han puesto anestesia para curarle o para retirarle un diente? Entonces, seguramente el paciente que sabe lo va a decir, ¿no? Es importante esto porque como nosotros vamos a suturar en emergencia y vamos a colocar la anestesia local para la sutura, es importante siempre preguntar al paciente si es alérgico al anestésico u a otro medicamento, ¿no? Entonces, si es que hubiera dudas, ¿no? Y el paciente no sabe con certeza, podemos hacer la famosa prueba PPD para ver el control y hacer una pápula con la anestesia para ver si es alérgico o no. Otra contraindicación son patologías o fármacos que afectan la coagulación, ¿no? Que pacientes a veces están tomando algún medicamento, como por ejemplo, en este caso pueden ser un uso prolongado de aspirinas, ¿no? Pacientes que están con uso prolongado de aspirinas, es mejor no proceder y decirle al paciente que tiene que, por lo menos 10 días antes de la intervención, tiene que dejar de tomar las aspirinas, ¿no? O también pueden estar tomando anticoagulantes, ¿no? Estos pacientes también, eso también hay que decirles, 10 días antes de la intervención, no deben tomar anticoagulantes, ¿no? Ni tampoco aspirinas. Entonces, esto es importante que siempre hay que decir a los pacientes, especialmente esto de los anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado cuando se hace intervenciones en zonas periféricas, ¿no? Sobre todo en los pies, en los dedos de los pies, etcétera. Luego, una contraindicación, como ya dije también, acá tenemos una vasculopatía periférica, ¿no? Ya que a veces los anestésicos tienen epinefrina o adrenalina, que es un vasoconstrictor. Entonces hay que tener mucho cuidado, mejor es colocar una lidocaína o un anestésico sin epinefrina, es lo mejor, ¿no? Porque miren ustedes cómo se puede producir hasta necrosis de un dedo, ¿no? En el caso de los pies, produce lesiones de tipo necrotizantes. Luego, obviamente, pacientes con la anestesia a veces tiene pues epinefrina, adrenalina, pacientes con antecedentes de coronariopatías, infartos, etcétera, es mejor no intervenir este tipo de pacientes. Y estos pacientes sí hay que mandarlos a un hospital de mayor resolución. Luego, pacientes con VIH, no porque no lo podamos hacer un paciente VIH, sino que lo que pasa es que a veces necesitamos equipos especiales de tipo descartable, ¿no? Todo lo que son pinzas, material, campos estériles, todo tiene que ser. Y muchas veces, a veces en la posta o en un centro médico pequeño, no contamos con todo esto, ¿no? Los pacientes con VIH es mejor enviarlos a un hospital de mayor nivel. Sujetos poco colaboradores, sobre todo en niños, ¿no? O con intoxicación, pacientes con intoxicación alcohólica, que a veces los famosos borrachitos que vienen a la emergencia, a veces cortados, a veces se han peleado con botellazos. Es mejor a veces, que vienen a veces a hacer problemas, a veces que no quieren suturarse, insultan a todo el mundo, entonces es mejor se cataloga como sujetos poco colaboradores y se les hace regresar en otro momento. Y en los niños a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho tino, mucha paciencia. En mujeres embarazadas también es mejor posponer hasta después del parto, ya a no ser que sea un corte, pues una emergencia, ¿no? Pero si son cirugías selectivas se puede posponer. Hay que explicar al paciente que las posibilidades que puede hacer una lesión de tipo hacer una cicatriz hipertrófica, ¿no? O una cicatriz queloide,
Entonces siempre hay esa posibilidad, por eso hay que hacer firmar el consentimiento informado, donde se le informa al paciente las posibilidades que puede hacer este tipo de lesión, ¿no? Ya habíamos dicho que esta cicatriz hipertrófica es más frecuente en pacientes de raza negra y también hay cierta predisposición de ciertos pacientes a hacer queloides más que otros, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones intraoperatorias que podemos presentar? Como habíamos dicho en la definición, en este tipo de cirugías no debe haber complicaciones intraoperatorias. Sin embargo, una de las tantas que puede haber es el síncope vasovagal. Esto generalmente está dado cuando los pacientes a veces están despiertos y por una u otra razón a veces deciden mirar la intervención. Entonces, como que entran en palidez, sudan, les da dolor de cabeza o a veces eh, pierden el conocimiento, ¿no? Se impresionan por eso es mejor, cuando hacemos los procedimientos, es mejor echarlo al paciente, pedirle que esté cómodo, que se relaje, que cierre los ojos y que es mejor que no mire nada, ¿no? A eso se refiere con síncope vasovagal. También las hemorragias, bueno, ya hemos visto que las hemorragias van a ser mínimas, vamos a ver en los videos que prácticamente no es nada, sin embargo, nosotros ante una hemorragia lo primero que tenemos que hacer es hacer una compresión directa y luego ver todos los elementos que se puede hacer en un sangrado, ¿no? Como ustedes observan aquí, primero la compresión digital con una gasa, suturamos la misma sutura, ya hemos aprendido a hacer las suturas en X, sobre todo para el cuero cabelludo, cuando ustedes ponen su primer punto de sutura van a ver que inmediatamente se controla el sangrado. Podemos hacer un vendaje compresivo para que no haya un sangrado, un pinzamiento, ¿no? Con las pinzas hemostáticas y ligadura posterior del vaso, o también actuar con electrocoagulación para evitar el sangrado, que tiene que ser mínimo, ¿no? Porque son estructuras que vamos a hacer en la parte superficial, piel y tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son, en resumen, las reglas para una cirugía menor segura? Informar al paciente primero, firmar el consentimiento informado, actuar en función de nuestras capacidades y conocimientos. Ojo, esto es muy importante. No seamos aventados, no seamos arriesgados. Por eso tenemos el internado, para aprender, para estar seguros. Y si es que en el internado por uno u otro motivo no hicieron un buen drenaje de absceso, no hicieron una buena biopsia y no están seguros, es mejor no arriesgarse. Si el diagnóstico no está claro, es mejor no intervenir. Si sospechan que es una lesión maligna, es un tumor realmente grande, maligno, mejor no intervenir. Nunca hay que entrar o cortar a ciegas, ¿ya? Evitar otra cosa importante, otra premisa importante, enviar todas las lesiones estipadas a anatomía patológica y al final simplemente tratar de dotar siempre de una manera conservadora. ¿Cuáles son los ambientes y equipos necesarios para hacer una intervención de cirugía menor? Bueno, como ustedes conocen, siempre hay que tener una sala o ambiente específico para este tipo de actividades, que tiene que estar bien limpio, con una temperatura adecuada, con una iluminación adecuada. Tiene que tener, obviamente, su mesa especial, tiene que tener su mesita de mayo, su mesita para instrumental, para el equipo que vamos a poner, su lámpara cialítica que les puede iluminar bien para que hagan bien el procedimiento. Y también tienen que tener una zona para lavarse las manos, ¿ya? Con su dispensador de jabón, de agua, etcétera, ¿ya? Todas estas cositas son ambientes especiales que deben tener siempre un equipo, un ambiente de cirugía menor. En cuanto al instrumental básico, vamos a ver que tenemos acá siempre la pinza, el manguito porta bisturí, los bisturís que ya ustedes conocen. Tenemos las tijeras, perdón, acá estaba el portaagujas, las tijeras de Mayo, de Metzenbaum. Estas son las famosas pinzas de Adson, que también pueden ser anatómicas y quirúrgicas. Son unas pincitas con los bracitos más delgados, como ustedes ven, son precisas para sacar o hacer biopsias de tejidos pequeños, ¿no? Las pinzas de Adson. Entonces tenemos las famosas pinzas de Kelly, que son las hemostáticas, que también nos ayudan en caso de que hubiera algún sangrado. Separadores, siempre son necesarios separadores que ustedes conocen, separadores de Farave, de Richardson, etc.
Tenemos acá el electrocauterio, que también tiene que estar a la mano, siempre para hacer cauterización o para eliminar verrugas, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de la herida? Esto es importante saberlo porque sobre todo cuando hagamos suturas, siempre el paciente lo primero que nos va a preguntar, siempre es una vez que se hace la sutura, ¿cuándo me retiro en los puntos? ¿Y cuándo me vengo a curar? Son preguntas muy frecuentes. Entonces, para el cierre de las heridas, bueno, tenemos acá las suturas que ustedes conocen, todos los tipos de puntos que han aprendido, los puntos simples, los puntos cruzados, los puntos continuos, tanto de colchonero vertical, colchonero horizontal, continuo simple, continuos cruzados, suturas intradérmicas, ya todo eso ustedes lo han aprendido y se lo saben muy bien de sus prácticas, ¿no? Otra manera también de unir los bordes es con suturas adhesivas, ¿no? Acá tenemos también un líquido que también se coloca para unir los bordes de la herida, que es el butilcianotilato y el octilcianotilato, ¿no? Esto también son líquidos que utilizan mucho en pediatría. Entonces, aquí volvemos a lo que decíamos al principio. Entonces, ¿cuáles son los cuidados de la herida postquirúrgica? Siempre hay que revisar las heridas a las 36 o 48 horas, aplicando un nuevo antiséptico, y debe permanecer tapada la herida hasta el momento del retiro de los puntos. La herida debe mantenerse siempre, siempre seca, y hay que tener mucho cuidado también con el tiempo de retiro de puntos, ¿no? Si los puntos tienen un tiempo preciso de estar en la herida, ¿no? A mayor tiempo, más posibilidad de infección de los puntos. O sea, si nos demoramos mucho en retirar los puntos, la herida se puede infectar. Si retiramos los puntos antes de tiempo, tenemos la posibilidad de que la herida se puede abrir, ¿no? Se forma lo que se llama la dehiscencia de la herida. Entonces tenemos que tener siempre más o menos con una exactitud, con un margen de 1 o 2 días, el tiempo que se debe de retirar los puntos, ¿no? En la cara, sobre todo en la zona donde la piel es más delgada, siempre el tiempo de estadía de los puntos es menor, ¿no? En cara puede estar de 4 a 5 días. En cuero cabelludo ya es un poco más, pueden estar de 7 a 8 días. En tórax y abdomen de 10 a 12 días, lo mismo en brazos, en dorsos y en piernas a veces hasta 14 días. Entonces todas son zonas que en realidad, en la zona cuando es más delgadita la piel, está menos días, y las zonas donde hay más movimiento, como en brazos, en piernas y dorso, son mayor el tiempo que duran los puntos para que evitar, como repito, la dehiscencia. El uso de drenajes también es importante. El dren es un dispositivo que se usa para evacuar colecciones, ya sean líquidas o gaseosas, y pueden ser de dos tipos, ¿no? Los drenes pueden ser drenes preventivos y drenes curativos. El dren preventivo es el que evita que se hagan colecciones los espacios vacíos donde hemos hecho una resección, como los famosos seromas. El seroma no es otra cosa que un líquido que se colecciona luego de sacar un quiste, luego de sacar un lipoma, ¿no? Porque queda un espacio vacío ahí en el tejido celular subcutáneo y se llena con líquido, ¿no? Entonces el dren evita que se formen los seromas porque se evacúa hacia la parte externa el líquido, y de esa manera da tiempo a que el tejido celular se empiece a crecer y se cierre la cavidad neoformada, ¿no? Podemos drenar también con el dren para evitar que se formen hematomas y colecciones sépticas. Los drenes curativos más bien evacúan las colecciones ya previamente formadas, ¿no? Que habrían como los abscesos, hematomas previos, etcétera, ¿no? O sea, cuando vamos a drenar un absceso, vamos a poner un dren curativo para que el absceso, la pus, siga drenando por ese dren. Bien, acá un ejemplo de drenes. A veces una gasita también puede ser considerada como un dren. Son drenes que drenan por capilaridad, pero los más conocidos son los drenes de Penrose, que que son planos, puede ser de látex o de silicona. Como observan ustedes, son drencitos planos de distintos tamaños, anchos, etcétera, que son los más usados, ¿no? El dren Penrose. Luego tenemos los drenes tubulares, drenes de silicona como el Nelaton, Petzer, etcétera, ¿no? Son también usados para drenaje. ¿En qué momento, en cuándo vamos a usar los drenes? Indicaciones para el drenaje: abscesos tras su debridación, heridas con alto riesgo de infección o de sangrado,
Luego que reviremos un hematoma, también hay que dejar drenes. Y eso más que nada son las indicaciones más importantes para DRE, ¿no? En abscesos y en hematomas. Luego pasamos a la higiene quirúrgica. Ya ustedes saben que tenemos que utilizar la clorexidina y la iodopovidona como elementos primordiales para hacer la limpieza, la higiene quirúrgica. Luego tenemos la presencia de también estar correctamente vestidos, siempre colocarnos nuestra mascarilla, nuestra gorrita, protección ocular también, siempre con los guantes quirúrgicos y también una batita para protegerse y para proteger la esterilidad del paciente también, ¿no? En cuanto a la anestesia local, también es importante, habíamos dicho que en este tipo de intervenciones se usa mucho la anestesia local. Y vamos a ver en adelante lo que son las técnicas de anestesia por infiltración. Estamos viendo acá una técnica lineal en la cual se coloca en forma lineal el anestésico. Observen ustedes acá una jeringa con líquido o la lidocaína dentro y en forma lineal se introduce la aguja para que podamos hacer la infiltración de la anestesia. Luego tenemos también las formas en forma de rombo, ¿no? Que también es parte de la angulada o en abanico, ¿no? Angulada o en abanico quiere decir que se introduce la aguja en varias direcciones para hacer una cobertura amplia de la zona que se va a resecar. Esta es también la anestesia, la manera de colocarla en rombo, llamada también perifocal. ¿Cuáles son las maniobras quirúrgicas elementales? Tenemos aquí el tipo de incisión. Pueden ser incisiones lineales, ¿no? O pueden ser incisiones en forma elíptica o en ojal para sacar acá, por ejemplo, un nebus, un lunar. Los tipos de disección puede ser disección cortante con el bisturí, como ustedes aprecian ahí, o también disección roma con una pinza de disección, con una pinza de Kelly. Podemos divulsionar, que quiere decir separar los tejidos, abriendo y cerrando la pinza de Kelly. Tenemos acá la presencia de los nebus. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas más comunes? Tenemos la presencia de los nebus, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de nebus. Y vamos a ver ahora un pequeño video sobre una resección de un nebus. Observen ustedes, acá se ha trazado una línea elíptica para hacer la resección de este nebus, que es un poquito oscuro, y sospechoso, ¿no? Entonces se coloca la anestesia, ¿ven? Se ha colocado una anestesia en una introducción de la lidocaína en forma lineal. Previamente ven ustedes que se ha hecho una limpieza acá con iodopovidona, ¿no? Y ahora lo que sigue es la colocación de un campito estéril. Se sigue poniendo un poquito de iodopovidona para limpiar bien. Siempre se pone del centro hacia afuera, se pone la iodopovidona o la clorexidina, si fuera el caso. Se coloca el campo estéril. Este es un campito fenestrado que ya ustedes conocen. Se seca un poco el exceso de iodopovidona. Y observen ustedes con el bisturí cómo se hace una incisión elíptica superficial. Observen ustedes, el bisturí casi no penetra con profundidad, es todo superficial totalmente, ¿ve? Prácticamente solo está cortando la piel. Ahí con la ayuda de una pincita de Adson, miren, observen ustedes, se coge uno de los bordes y se sigue cortando solo la piel, miren, que no se profundiza absolutamente en nada. ¿Y el sangrado cuál es? El sangrado es mínimo.
esa muestra, se lleva anatomía patológica y observen ustedes el sangrado. Es mínimo, ¿no es cierto? Inmediatamente ponemos el punto y el punto, aparte de cerrar la herida, también hace hemostasis. Entonces, acá el cirujano que va a cerrar la incisión elíptica que ustedes han visto. Siempre el ayudante está secando con su gasita. Ahí hace un punto simple, que ya ustedes lo conocen a la perfección, su punto simple. Ustedes han hecho sus puntos simples en el aula de prácticas. Observen ahí, con su portaagujas está tensionando. Viene el ayudante y corta, ¿no? Corta y seca el ayudante. Luego el cirujano, con la ayuda de su pincita de Adson, esta pinza finita se llama pinza de Adson. Un puntito más. Y prácticamente se cerró la herida, ¿ve? Listo. Puntitos simples, ¿no? Bien ajustadito, corte y seca, corte y seca. ¿Listo? ¿Ven? ¿Ven qué sencillo es hacer una biopsia de un nebus? Esto lo pueden hacer ustedes. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver lo que son los abscesos de partes blandas. Miren, ¿qué cosa es un absceso? Un absceso es el acúmulo de pus en una cavidad neoformada. Neoformada, ¿por qué? Porque por efecto expansivo se va acumulando la pus y cada vez va abriéndose paso en los tejidos. Y se caracteriza por 4 cosas importantes: tener el calor, el rubor, el dolor y el tumor. ¿Ya? En ese tumor que ustedes van a palpar, en el centro siempre hay una parte blandita, que es la zona de fluctuación. La fluctuación es el signo característico de un absceso. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con la celulitis. La celulitis puede tener calor, puede tener rubor, puede tener dolor, pero no tiene tumor, ¿no? Y menos fluctuación. La celulitis es plana, dolorosa, sí. ¿Cuál es la etiología de los abscesos? El germen más común que se ha aislado es el Staphylococcus aureus, y sobre todo cuando son abscesos producto de una mordedura de animales, en realidad las bacterias son polimicrobianas, ¿no? Hay un zoológico de microbios ahí que en distinta proporción, ¿no? El diagnóstico diferencial, repito, se hace con celulitis y con el MPM. Ustedes saben que un absceso, hay un principio quirúrgico que dice que todo absceso diagnosticado debe ser drenado, ¿ya? Y siempre se deja un drencito de acuerdo al tamaño del absceso, ¿no? Si es un absceso grande, hay que dejar, pues, drenes que sean grandes para que pueda haber un adecuado drenaje. Si son abscesos pequeñitos, se puede dejar drenes más delgaditos, ¿no? Bien, vamos a ver acá un video sobre cómo se hace un drenaje de absceso. En este caso, observen ustedes cómo el cirujano está vistiéndose adecuadamente. Estamos mostrando todo el material que se va a usar para derribar un absceso. El equipo dice, bueno, son gasas, el lidocaína anestésico, jeringas no solo para poner la anestesia, sino para hacer lavados también. Tenemos acá la famosa lidocaína con adrenalina. Ya hemos dicho que es mejor evitar la lidocaína con adrenalina, aunque a algunos cirujanos a veces les gusta trabajar con esto, ¿no? Pero con mucha cautela y sobre todo con experiencia. Tenemos acá el bisturí, una pinza hemostática de Kelly, jeringas para hacer infiltrar, para hacer lavado. Tenemos acá unos hisopos para hacer, se puede hacer cultivo también del absceso, tijeras, esparadrapos, etc. Acá ven ustedes, el paciente está firmando su consentimiento informado, ya el paciente acepta de muy buena manera que se le haga el procedimiento. Posiblemente pues un absceso es algo muy, muy doloroso y el paciente pues quiere que le solucionen el problema lo más rápido posible, ¿no? Entonces está totalmente de acuerdo y firma el consentimiento. Entonces acá el cirujano está poniendo obviamente sus campos estériles. Parece que es un absceso a la altura del antebrazo, cerca al codo.
¿no? Observen cómo se hace la limpieza, siempre con movimientos circulares. Esto al parecer es iodopovidona. Acá nos indican que la anestesia tiene que colocarse primero en la parte superficial de la piel donde se va a hacer la incisión, donde va a incidir el bisturí. Una vez hecha puesta la anestesia, se va a hacer ahí le está colocando la anestesia en la parte superficial y luego un poco hacia los costados, ¿no? Observen ustedes cómo se coloca el bisturí, siempre en posición de 90 grados, luego se inclina un poco y se amplía la incisión. Se presiona siempre a los costados para que salga toda la cantidad de pus. En este caso es lo que está teniendo el paciente, ¿no? Siempre la incisión, como ustedes han visto, se hace superficial también, no se debe profundizar, porque si se profundiza mucho el absceso, también puede producir lesión de un vaso, un sangrado importante, o a veces hay órganos importantes alrededor del absceso. ¿Ya? Entonces siempre debe ser superficial nada más la incisión. ¿Ya? Una vez que se hace la incisión, se puede introducir sí, una pinza, una pinza de Kelly, ¿no? Para hacer que por ahí salga más la pus y ahí los hisopos para hacer una toma de muestra y podemos enviar al laboratorio para que se haga un cultivo. Introduce una pinza de Kelly se abre un poco, se divulsionar, abrir la pinza dentro de los tejidos para buscar drenar bien, porque a veces hay abscesos que pueden ser tabicados o tener comunicación con un sitio que está escondido por ahí. Entonces se debe drenar bien el absceso. Ahí, por ejemplo, con la ayuda de una jeringa se está haciendo lavado de la cavidad neoformada, ¿no? Para que quede limpio y se reduzca al mínimo la cantidad de absceso o de pus que haya quedado. Ahí está colocando ya el dren. Observen ustedes, se está colocando el dren. No hay que poner tampoco demasiado dren, ¿no? Solamente algo que se introduzca, una lámina que se introduzca nada más a nivel de la cavidad del absceso. No se debe introducir mucho volumen de dren, nada más una parte, ¿ya? Lo necesario para que se haga un drenaje. El excedente siempre hay que cortarlo y retirar. ¿Bien? Entonces, este es un absceso, un drenaje de absceso. Otra cosa que habíamos visto al principio eran los famosos uñeros. Estos uñeros es la penetración entonces anómala de la uña en los tejidos blandos adyacentes y originan luego de una herida una inflamación, una infección secundaria, dolor al caminar, pequeños traumas y en ocasión se forman tejidos de granulación que habíamos visto como los llamados granulomas. ¿Ya? Se presenta más frecuentemente sobre todo en la uña del gordo del pie, pero se puede presentar también en las uñas de los demás dedos. Vamos a ver a continuación un pequeño video de cómo se hace una unisectomía. Miren ustedes, primero obviamente hay que poner la anestesia. Se pone siempre la anestesia, ahí es el nivel. Ahí se está cortando el uñero con la ayuda de un bisturí, también puede ser con una tijera. La tijera de Metzenbaum, delgadita, también pueden cortar, o hasta con una tijera de mayo. Una vez que se hace el corte, con la ayuda de la Kelly, ¿no? De una pinza, cogemos y sacamos el uñero. Sale el uñero. Hay un poco de sangrado, obviamente es normal, pero no es mucho. Observen ustedes esa punta que está acá, este es el uñero. ¿Eh? Luego se hace un vendaje compresivo y se limita el sangrado, ¿no? Se cita al paciente
para más adelante para hacerle una curación y cambiado de la apósita. ¿Ya? Luego se le pide también que pueda caminar, no con zapatos, obviamente, con sus sandalias por unos 1 o 2 días, hasta que ya se cicatrice bien el uñero. Bien, luego tenemos los panadizos. Los panadizos también hemos visto que es una infección periunguial, o sea, alrededor de la uña, de los pies o de las manos, más frecuentes en las manos, y también se le conoce como paroniquia, ¿no? Las causas pueden ser bacterianas, también se dice que el herpes zóster también puede producir este tipo de infecciones, y se presenta también en pacientes que tienen las defensas disminuidas, ¿no? Son inmunocomprometidos. Los síntomas tenemos el enrojecimiento del borde de la uña, dolor, quemazón, formación de un pequeño absceso alrededor de la uña, y el tratamiento es combinado, tanto médico como quirúrgico. Hay que tratar el problema de fondo en los pacientes que tienen pocas defensas, pacientes que tienen el herpes zóster, dar el antibiótico, y quirúrgico haciendo la debridación del absceso que se presenta. Vamos a ver un pequeño video sobre el drenaje el panadizo o paroniquia. Observen ustedes acá, el dedo de la paciente está con aumento de volumen, con mucho dolor. Se le va a colocar una anestesia regional, o sea, a los costados de los deditos, que es por donde pasan los nervios, ¿no? Se le coloca la lidocaína al 1%, ¿no? Siempre se coloca, en caso de los dedos, esto vendría a ser como una anestesia troncular, en este caso todo el dedito, desde la falange media hasta adelante, está todo anestesiado. Se coge el bisturí y se hace una incisión en la zona donde está el absceso. ¿Ven? Observen ustedes cómo sale la pus. Sangra un poquito. Eso no nos va a asustar, simplemente cogemos nuestra gasa, presionamos para que salga toda la pus. ¿Ven? Muy bien. Se limpia bien. Se aplasta siempre, siempre se presiona varias veces para estar seguros de que ha salido toda la pus. Se seca y luego se pone un vendaje compresivo para que no sangre, ¿ya? Y bien, ahí está el vendaje compresivo. Se pone su gasita ajustadita con su esparadrapo para que haga la hemostasia respectiva, y se visita nuevamente al paciente a los 2 o 3 días para cambiar la gasita, hacer una curación. Bien. Luego tenemos también la presencia de lipomas. Habíamos visto que los lipomas en realidad son tumores benignos formados por la proliferación del tejido celular subcutáneo. Pueden ser encapsulados o no, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser blandos, movibles e indoloros. Con más frecuencia se presentan entre 40 y 60 años de edad. Algunos pueden infiltrar hasta los músculos, entonces habíamos dicho que era mejor no profundizar mucho en la cirugía menor. Si vemos un lipoma gigante de esas características que pueda tener infiltración muscular, es mejor enviarlo a un centro de mayor resolución con un diagnóstico de tumoración de origen a determinar, y se los van a recibir gustosamente, ¿no? Se localizan con más frecuencia en la espalda, en las extremidades, en los hombros, frente y zona occipital. En una lámina al inicio habíamos visto que hay pacientes que pueden tener lo que se llama la lipomatosis múltiple, ¿no? Entonces eso hace de que puedan tener varios lipomas. En el caso de acá de las imágenes, vean ustedes cuán grande puede crecer un lipoma, ¿ya? Inclusive, como les decía, se puede infiltrar hacia el músculo y hay que tener cuidado. Vamos a ver adelante cómo se puede debridar un lipoma. Vamos a ver acá. Esta es una resección de un tumor benigno que viene a ser el lipoma, ¿no? El lipoma es un tumor benigno, pero hay algunos pocos casos que puede ser lo que se llama el liposarcoma. En esos casos nosotros tendríamos que, por eso, enviar siempre las muestras de anatomía patológica para salir de las dudas. Bueno, en este caso, observen ustedes, es un paciente que tiene acá un lipoma, más o menos ha hecho un dibujo de la zona donde se va a hacer la incisión y del volumen del lipoma, ¿no? Está colocando la anestesia.
colocado una anestesia en abanico y ya se ha puesto, obviamente, ya se ha puesto el antiséptico, ya se ha puesto el campo estéril y el cirujano está procediendo a hacer la incisión en la piel. Observen ustedes cómo se está incidiendo con la ayuda de la pinza. Observen ustedes que el sangrado es mínimo, no es mucho, es algo que no nos debe impresionar. Observen, siempre tiene que estar el ayudante para secar. Y observen ustedes debajo ya se está formando, se está viendo el lipoma. Miren ustedes con la ayuda del electrocauterio como también se hace hemostasia. ¿Okay? Se van a quemar los vasitos que van apareciendo ahí sangrando. Se hace la hemostasia con el electrocauterio. Y también el electrocauterio nos sirve para disecar. Miren, ahí hay un separador de Volkmann, y con la ayuda del bisturí también estamos disecando, miren, también se diseca los tejidos, observen ustedes así, ¿eh? Ahí debajo está el lipoma, ahí está. Con la pincita vamos jalando, vamos traccionando. Cuando son lipomas así totalmente encapsulados, salen rápido, miren cómo sale el lipoma y está dejando una cavidad ahí, miren, hay un huequito en medio. Ahí se puede formar un líquido que se llama seroma. Pero una manera también, aparte de dejar un dren, de controlar un seroma, también es haciendo la unión en dos planos, ¿no? Hay que unir los tejidos, en este caso, que están comprometiendo la cápsula del lipoma para formar lo que llamamos nosotros cero espacio muerto, ¿no? Que no haya una cavidad ahí que pueda formar seroma. Entonces, observen ustedes ahí, miren. De pasada que se hace la resección del lipoma, también se hace hemostasia, mira, se van quemando los vasitos que aparecen. Se revisa bien, esto se llama revisión de hemostasia, es una fase de la cirugía en la cual revisamos que no haya ningún sangrado. Ya habíamos dicho que una de las complicaciones que no deseamos los cirujanos es la formación de hematomas. Entonces siempre hay que revisar bien esta fase que se llama revisión de hemostasia. Mira que no sangre nada. Si por ahí hubiera algún vasito que está sangrando, se cauteriza. Para eso nos ayuda el cauterio. Y si no tuviéramos cauterio, simplemente pinzamos y colocamos hacemos un nudo o suturamos, ¿no? En este caso, mira, está suturando un primer plano. Ya les había dicho para no dejar ningún espacio ahí que pueda llenar un seroma. Entonces, este va a ser dos planos. Mm, Muy bien, observen ustedes, es un punto, un suriel, es una sutura totalmente, es una continua simple, ¿no? Es una sutura continua simple. Y ahora, una vez que termina la sutura continua simple, se corta y nos quedaríamos con la piel, ¿no? Ahora, para cerrar la piel va a ser un punto intradérmico, miren, ¿no? Se entra por la piel por fuera y luego se hace todo el pasaje del hilo por dentro, ¿no? Miren, esto ya ustedes también lo han hecho, ya saben hacer ustedes sus puntos intradérmicos. Miren cómo pasa la aguja, siempre en dirección paralela al borde de la herida. Entonces acá el cirujano está haciendo una sutura intradérmica, ¿no? Una sutura continua intradérmica.
Entonces, en el primer plano ha hecho una sutura continua simple y acá está haciendo una sutura continua intradérmica. Así va completando todo el trayecto de la herida, toda la extensión de la herida. Va pasando, va pasando. Siempre primero a un lado, luego al frente. A un lado, luego al frente. Muy bien. Entonces ya ahí sale por el otro extremo. Y el momento de jalar se unen todos los bordes, ¿no? Está cerrando con la ayuda de la pincita de Adson. Mira cómo sirve, basta para cerrar los puntitos. Corta y ahora anuda el otro extremo. Listo, muy bien. Entonces han visto ustedes una recesión de un lipoma pequeño, que esto sí lo podemos hacer, es superficial, como han visto ustedes, el sangrado es mínimo. Luego tenemos los quistes sebáceos. Los quistes sebáceos en realidad son llamados también quistes epidérmicos o quistes vellosos, son protuberancias de crecimiento lento que se encuentran debajo de la piel y siempre van acompañando al folículo piloso. Esta glándula sebácea tiene un poro que es el que se obstruye y luego por dentro va creciendo el unto sebáceo, ¿no? El unto sebáceo es como una crema que va acumulándose y que a veces se puede oxidar, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Eh, la zona o la localización más frecuente de los quistes sebáceos es en el cuero cabelludo, en la cara, en la espalda, en la zona inguinal y en el pabellón auricular también. Vamos a ver a continuación la recesión de un quiste sebáceo localizado en la mama, para que vean ustedes también que el quiste sebáceo es una lesión también fácil de sacar, sobre todo cuando está en fases iniciales, ¿no? Del tamaño de una lentejita o de una alverjita, de un frijolito, son muy fáciles de sacar. Observen aquí, este quiste sebáceo está localizado acá en esta zona intermamaria, se puede decir, casi cerca a la mama izquierda. Pues ahí el paciente, perdón, el cirujano va a infiltrar. Ha hecho una demarcación previa aquí de la zona que va a resecar donde está el quiste y está infiltrando la anestesia, la lidocaína. Muchas veces cuando hay pacientes, ustedes saben que tienen, han escuchado ustedes hablar del umbral del dolor, ¿no? Hay pacientes que tienen un umbral corto, otros que tienen un umbral muy largo, entonces a veces la anestesia, el que le hace, por decirle, un volumen de 2 o 3 centímetros a uno, otro necesita más. Entonces a veces hay que hacer 2 veces la infiltración, porque a veces colocamos una infiltración y el paciente dice, ay, me sigue doliendo, me duele, entonces tenemos que ponerle un poco más de anestesia. ¿Ya? Entonces es importante que siempre tengan en cuenta eso, porque los pacientes, pues no todos los pacientes son iguales, como ustedes ya futuros médicos van a irse dando cuenta, cada paciente es un caso diferente, un caso especial. Bueno, acá está esperando un poquito que coja la anestesia, ya se ha hecho el lavado previo acá con yodopovidona. Aquí se está colocando ya el campo fenestrado. Y se seca un poquito siempre el excedente de yodopovidona y se va a hacer la incisión. También se hace una incisión elíptica. Observen ustedes para sacar el quiste sebáceo, que también en este caso es, como es chiquito, es superficial, ¿no?
Acá lo que les decía, seguro el paciente se ha quejado de un poquito de dolor, le está colocando un poco más de anestesia. Muy bien. Ahora sí, entonces ya una vez que se ha colocado un poco más de anestesia, espero unos segundos y se continúa. Ya prácticamente está hecha la incisión, entonces se va a proceder a continuar. Esta es una disección cortante, observan ustedes, ahí con la ayuda del bisturí se está haciendo el corte de los tejidos. Observen ustedes, ahí va saliendo como una bolita ahí abajo, ese es el quiste sebáceo. Ahí está. Ahí está, ahí salió el quiste. Eso se envía siempre a anatomía patológica. Toda muestra que saquemos, siempre anatomía patológica. Y vamos a hacer el cierre de la piel. Observen ustedes que el sangrado ha sido casi nulo, muy poco. Cerramos ahí. Y el ayudante corta un extremo del hilo y lleva la sutura. Miren, eso se llama llevar la sutura y el cirujano va a hacer un punto continuo simple. Siempre el cirujano llevando el hilo y haciendo el secado. Seguimos con la sutura, seguimos con la sutura. Bien, ahí hemos visto prácticamente ya el cierre pues, con una sutura continua y prácticamente se ha hecho pues, la decisión del quiste sebáceo. Ya acá prácticamente el sangrado ha sido mínimo y luego se coloca acá un apósito compresivo para, para que la herida quede limpia y se controla a los días. Realmente han visto ustedes ya ahora a qué tiempo se retira los puntos. En este caso sería en el tórax, más o menos a los 10 días, ¿no? Entonces, esto tienen ustedes que tener en cuenta siempre porque el paciente les va a preguntar, bueno, para cuándo es que se retiran los puntos. La captura de pantalla. Perfecto. Ya, amiga, escúchame. Ya, mira, por cierto, ya acabo
Ya terminé. Muy bien. Bien, entonces observen ustedes que como quedó limpia la herida. Aparte del punto de la sutura continua, se ha puesto aquí un puntito más de refuerzo y queda ya totalmente cerradito. Después tengo otro simétrico de 8:30 hasta 8:45. Bien. Bueno, acá el cirujano quería poner estas banditas de microporoso para unir los bordes. Entonces estamos en el mall allá y de ahí venimos aquí a la casa para hacer mi... Y con eso termina Ya. la resección del Ya, quiste ya. sebáceo. Ya, entonces ahí sí normal. Ahorita estoy viendo y posiblemente... En estos casos, como ha sido una operación limpia, lo único que se puede dar son analgésicos nada más, ¿no? Son heridas limpias que no han sido contaminadas, porque hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Que se aplica acá un antiséptico. Y se coloca la gasita final. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso ha sido todo lo que quería compartirles con respecto a cirugía menor. Espero que... Gracias, doctor Montoya. Ya, doctor, nos vemos. Hasta luego. Ya, le damos pase a la doctora Techi Vergara para que continúe con la siguiente teoría, que es procedimientos. Adelante, Techi. Ya, buenas tardes. Hola, Techi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Correcto, Techi. Continúa nomás, está bien. Ya. Bueno, me toca la clase sobre procedimientos básicos. Soy la doctora Vergara. Vamos a desarrollar el siguiente tema: colocación de sonda nasogástrica, colocación de sonda vesical, sonda de gastrostomía, heridas quirúrgicas, vía central y tacto rectal. Acá tenemos diferentes tipos de sondas. ¿Qué son las sondas? Son unos tubos que nos permiten introducir sustancias a nuestro organismo para beneficiarnos y que permiten sacar sustancias que nos hacen daño. Pueden ser de material natural o sintético. Material como el látex, este que está acá, o sintético como el PVC o cloruro de polivinilo, teflón, silicona o los poliuretanos. Las unidades en que están expresadas estas sondas son unidades French, y una unidad French equivale a 0,33 milímetros. Esto más que nada es para ver el calibre de la sonda. Acá tenemos la sonda Nelaton, la sonda de Levin o nasogástrica, las sondas vesicales o Foley de 3 vías y de 2 vías y la sonda de gastrostomía. Empezamos por la sonda nasogástrica. Tenemos acá la sonda de Levin. Esta sonda puede medir 80 o 120 centímetros de acuerdo a la empresa que lo haga, ¿no? Tiene 4 orificios en la punta. El material, como le dije, puede ser PVC, también hay de silicona y tiene unas marcas que son marcas referenciales. Tiene 3 o 4 marcas, ¿no? La primera marca está a los 37 centímetros. Se dice que de la arcada dentaria en la mujer al cardias hay 37 centímetros. Y la arcada dentaria al hombre, perdón, al cardias en el hombre hay 40 centímetros. Entonces, que entre
o que pase la primera marca, ya estamos en el estómago, ¿no? Pero hay técnicas que dicen que mejor es hacer las mediciones. Hay algunas personas que no lo hacen, otras sí. Ahora les voy a explicar cómo se hace. Una vez que se ha hecho una medición, de repente caemos acá, entonces decimos, ah, nuestra marca está entre la segunda y tercera. Nuestra marca para meter la sonda está entre la segunda y tercera línea negra, ¿no? O de repente caemos acá, está entre la segunda y tercera, perdón, entre la primera y la segunda. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la práctica y se les voy a explicar también. La sonda va a pasar por la nariz, en algunos casos también puede pasar por la boca, ¿no? Pasa por la nariz a la faringe y de ahí tenemos un cartílago que se llama la epiglotis. Se cierra el epiglotis y cierra la parte respiratoria y la sonda baja por el esófago. Baja por todo el esófago, pasa el cardias y entra al estómago. Para eso tenemos que saber que el esófago cervical mide aproximadamente 5 centímetros, el torácico 15 y el abdominal 3 centímetros. Entonces no debe existir ninguna patología acá para que nuestra sonda nasogástrica pase bien. ¿En qué caso la usamos? Pues para administrar nutrición o medicamentos por vía enteral a pacientes que no van a comer por algunas semanas. Para también prevenir broncoaspiración, generalmente pacientes que tienen demencia senil, Alzheimer o Parkinson, que ya no saben cómo deglutir y se aspiran, se broncoaspiran con el alimento. También para aspiración de contenido gástrico, secreciones, alimentos, etc. Para hacer lavado gástrico en los pacientes que llegan a la emergencia porque se tomaron las pastillas para suicidarse. También para confirmar la sospecha de una hemorragia digestiva alta y para estudiar el contenido gástrico, intoxicaciones, cultivo para TB, etc. ¿En qué caso está contraindicado? Cuando hay patología de esófago, ¿no? Esófago obstruido perforado, varices esofágicas con riesgo de sangrado, por ingesta de sustancias cáusticas, alcalinas o ácidas, cuando hay problema de coagulación, cuando el paciente vomita, vomita y vomita, vómitos persistentes, o cuando hay una hemorragia gastrointestinal aguda. Esto es lo que decía yo, ¿no? La medición. Hay que hacer siempre un lavado clínico, colocarse los guantes. Sacamos la sonda es una sonda estéril que va a entrar en nuestro cuerpo, por eso no puede estar en contacto ni con la cara ni con el cuerpo del paciente. Las mediciones se hacen cerca, pero no en contacto con la cara ni el cuerpo del paciente, ¿no? Va de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis sifoides. O si no, apófisis sifoides, lóbulo de oreja, punta de la nariz. El paciente puede estar sentado o puede estar semisentado. Entonces, una vez que ya sabemos la medición, tenemos que siempre explicarle al paciente y tener su consentimiento informado. También debemos de tener nuestro material de costado, las gasas, un vaso con agua y un sorbete, el estetoscopio, guantes, una jeringa, el anestésico, la sonda, el esparadrapo y las tijeras, ¿no? Nosotros tenemos que explorar las fosas nasales del paciente o preguntarle, ¿no? Si tiene algún problema, algún sangrado, si tiene desviación de tabique, si tiene pólipos, etcétera, ¿no? Porque si es así, no podemos meter la sonda por esa fosa nasal, hay que hacerla por la otra fosa. Hay que lubricar la sonda, hay que explicarle al paciente el procedimiento porque un paciente consciente a veces es un poco reacio que se le mete un tubo por la nariz, ¿no? Explicarle, le va a molestar un poco, pero colabore. Una vez que usted colabore, le voy a decir que pase la saliva o que tome un poco de agua y va a pasar la sonda. Si ustedes ven que al hacer eso, al estar introduciendo la sonda, el paciente empieza a toser o empieza a ponerse así medio cianótico, tienen que retirar la sonda rápidamente. Entonces, exploramos las fosas, el paciente tiene que tirar la cabeza un poco hacia atrás, metemos la sonda y más o menos unos 8 o 10 centímetros, él va a tener un poco de náuseas. Le decimos que baje la cabeza, que pase la saliva y ahí empezamos a pasar lentamente nuestra sonda hasta la marca que nosotros ya hemos realizado, ¿no? ¿Cómo lo corroboramos? Tenemos que aspirar jugo gástrico. Después nos podemos colocar el estetoscopio también en el epigastrio y meter un poco de aire. O también a través de una jeringa vemos que el volumen del líquido baja sin ningún problema. Entonces ya estamos comprobando que estamos en el estómago. Entonces ya procedemos a fijar nuestra sonda en la nariz del paciente, ¿no?
de esta manera o de esta manera, ¿no? ¿Qué número de sondas se debe colocar al paciente? Si es para alimentación, es preferible el número 16. Si es, por ejemplo, para hacer lavados gástricos, puede ser el número 14. Si es para descompresión también, 14 o 16. Pero son el número de sondas que se debe colocar. ¿Qué tiempo debe estar la sonda, por ejemplo, para la alimentación, sobre todo, ¿no? Se debe cambiar cada 14 días. Por una fosa, después la otra fosa y así alternando. Si uno tiene las sondas de silicona, esas pueden quedar un par de meses y cambiarla cada 2 meses. A veces la familia elige este tipo de sondas, ¿no? Porque a veces es molestoso cada 15 días colocarle una sonda al paciente, ¿no? ¿Y cómo se retira la sonda? Una vez que ya pasó el tiempo, tenemos que hacer el cambio, retirarlo, aspiramos, ¿no? Por la parte distal. Le decimos al paciente que tome aire, que bote aire y sacamos lentamente la sonda. Acá un video. Para que vean cómo se coloca la sonda, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día martes con las maquetas. La técnica de colocación de sonda nasogástrica es aquella que busca comunicar la cavidad digestiva con el exterior, a través de un orificio nasal hacia el estómago. Este procedimiento se encontraría indicado para la nutrición enteral en aquellos pacientes que conservan actividad peristáltica pero sean incapaces de ingerir alimentos por vía oral, con menor frecuencia para llevar a cabo la descompresión gástrica en casos de oclusión, pancreatitis y otras urgencias médicas, y finalmente para el lavado gástrico requerido en casos de intoxicación o hemorragia. Dentro del material se requiere una sonda, en las cuales existen de distintos materiales, siendo las de polivinilo, silicona o poliuretano las que se usan con mayor frecuencia. A menudo, una tipo Levin con un French de 14 unidades suele ser suficiente. El lubricante hidrosoluble para ser reabsorbido en caso de entrar en contacto con el árbol bronquial, un par de guantes, una jeringa de 20 a 50 mililitros, estetoscopio, bata limpia y tela adhesiva. Al iniciar el procedimiento se le debe explicar al paciente en qué consiste la técnica que se llevará a cabo y solicitar su colaboración. En este caso, la colocación de la sonda es llevado a cabo en una sala de curaciones, siendo importante asegurar la limpieza, iluminación y orden del lugar. El sujeto que colocará la sonda debe lavar sus manos con la técnica adecuada previo a la colocación de la misma. Y para la colocación de los guantes, los cuales no necesariamente deben ser estériles, un ayudante puede presentarlos durante el procedimiento. En este caso, se preparará un campo estéril para disminuir el riesgo de contaminación, aunque tampoco es obligatorio. Para determinar la cantidad de sonda que se debe introducir al paciente, con la misma se medirá la distancia que va desde la punta de la nariz del paciente hacia el lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis xifoides del esternón, siendo enrollada en la mano de quien la colocará. Algunas sondas pueden presentar marcas que sirven de orientación para realizar esta medición. Una vez lubricada la sonda, será introducida por el orificio nasal elegido, aquel por el cual el paciente ventile mejor, verificando su permeabilidad. Se le puede pedir al paciente que incline la cabeza hacia adelante para disminuir el riesgo de náusea. En este momento se introducirá la sonda con ligeros movimientos suaves rotatorios. Al encontrar resistencia en las fosas nasales, se continuará introduciendo, asumiendo que se ha llegado hacia el orofaringe. En este momento, la náusea puede presentarse y se le pide al paciente que degluta. Al llegar a la marca, terminando en la nariz, esta debe ser fijada hacia la misma del paciente o, en su defecto, hacia el rostro del paciente.
Finalmente, se deberá verificar que la sonda haya llegado a la cavidad gástrica. Para ello, existen diferentes métodos de comprobación. Se podría aspirar el contenido de la misma. De este, siendo amarillento, podría sospecharse de contenido intestinal. Alternativamente, se puede inyectar aire hacia la misma mientras se ausculta el epigastrio. Al escuchar un burbujeo, se puede asumir que la sonda ha llegado a la cavidad gástrica, dando por terminada este procedimiento, culminando con la colocación del sello de la misma. Algunas complicaciones son las que se presentan en pantalla y cada una tendrá su manejo respectivo. Ya, continuamos. Sondaje vesical. El sondaje vesical también es una técnica que nos permite meter una sonda a través del meato urinario hasta la vejiga, de forma permanente, intermitente o temporal. Acá tenemos este tipo de sonda, que es la sonda Nelaton. Es una sonda más corta, mide más o menos 40 centímetros. Esta sonda se usa en muchos casos cuando el paciente llega a emergencia con retención urinaria, ¿no? Entonces el paciente no puede miccionar, se hace la asepsia y se coloca esta sonda. Esta sonda se retira en el momento después de evacuar la orina. No se puede quedar en el paciente porque no tiene ningún aditivo, ningún globo para dejarlo dentro de la vejiga. También, como les explicó el doctor Montoya, se puede usar como drenes, ¿no? Que cuando hay, por ejemplo, un sangrado o quieren dejarlo como un dren testigo, lo colocan al costado de la herida por contrabertura, lo fijan a la piel y van viendo cómo va la secreción día a día, ¿no? Y después lo retiran. Acá tenemos otro tipo de sonda, que es la sonda Foley. La sonda Foley de 2 vías y la sonda Foley de 3 vías. Por ejemplo, acá tenemos el canal de drenaje que sale directamente de la sonda. Acá se va a colocar la bolsa colectora. Y acá el canal de inflado, donde vamos a meter suero fisiológico, cloruro, agua estéril, para inflar el globo de la sonda. Este globo de la sonda va dentro de la vejiga. Es por eso que la sonda no se sale, no queda fija, mejor dicho, ¿no? En cambio, la que tiene 3 vías, tiene una vía más, ¿no? Que sería esta, que es para colocar un tubo y un irrigador. Pacientes que tienen o son operados de patologías urinarias, se debe colocar siempre una sonda de 3 vías. Los pacientes que llegan a emergencia también con hematuria. Porque si colocamos la de 2 vías, el paciente sangra, entonces los coágulos por dónde van a salir. Pero con esta sonda de 3 vías y con la irrigación continua que se hace, si hay hematuria, se lava la vejiga y por acá, por el canal de drenaje, hace la bolsa colectora, sale la hematuria, ¿no? El sangrado. Y así se evita que se produzcan los coágulos. Y esta viene a ser la bolsa colectora, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una sonda? La punta que puede tener 1 o 2 orificios, el balón de autorretención que está llenado o que se llena con suero fisiológico, agua estéril, el cuerpo, el canal de drenaje que va a ir directamente a la bolsa colectora y el canal de inflado, ¿no? Por acá vamos a introducir el agua estéril para formar el globo de la sonda. Acá nos dice qué cantidad de suero fisiológico, agua estéril debemos de colocar hasta que tope. Y acá nos da qué número de sonda es, ¿no? Como le dije que un French es igual a 0,33 milímetros, multiplicando por 22 nos va a salir que esta sonda tiene un calibre de 22 milímetros de diámetro. Esta sonda va a través de la uretra, tanto femenina como masculina. Acá vemos la uretra masculina. Los uréteres, la vejiga, acá está la próstata, y la uretra tiene, algunos dicen 3 partes, otros dicen 4 partes. Hay una preprostática, que más o menos mide de 0,5 a 1,5, la prostática, que mide de 3 a 4 centímetros, la membranosa, de 1 a 1,5 centímetros, y la esponjosa, 15 a 16 centímetros. Entonces, nuestra sonda que ingresa por acá, por el meato urinario, debe entrar
y el globo debe estar en esta zona. Entonces esperamos que salga la orina para estar seguros que estamos dentro de la vejiga. Pero ¿qué pasa si el paciente miccionó, no? El paciente ya no tiene orina. Entonces, metiendo más o menos toda la sonda, o más o menos unos 22, 23 centímetros, y estamos seguros que estamos en la vejiga del paciente. Porque si la colocamos por acá y hacemos el globo, vamos a romper la uretra del paciente, ¿no? Vamos a hacer el globo. Indicado en pacientes que llegan a emergencia, chocados, los que tienen acá globo, retención urinaria, pacientes con vejigas neurógenas. Ellos a veces se cateterizan, se evacúan la orina con las sondas Nelaton. No tienen Foley, se colocan Nelaton. Cada, cada 8 horas, 3 veces al día se evacúan la orina, ¿no? Pacientes con escaras que no mejoran, porque la orina, ¿no? Trata la escara. Indicaciones con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Con fines diagnósticos, para control estricto de diuresis, para administrar sustancias contraste para estudios radiológicos, para obtener muestras de orina para cultivos. Y con fines terapéuticos, los problemas obstructivos, ¿no? Las hipertrofias prostáticas, las estenosis uretrales, o también irrigación continua en los casos de hematuria como vimos antes. Contraindicaciones, todos los procesos infecciosos, la uretritis aguda, prostatitis aguda. Cuando se rompió la uretra, a veces llegan pacientes a emergencia con rotura de uretra. ¿Y cómo sabemos que es una rotura de uretra? Porque tiene uretrorragia, o sea, sangra por la uretra, hay un hematoma perineal o escrotal y hay deformidad del pene. Y también cuando el paciente es alérgico a los anestésicos locales o al látex, porque el material de la sonda es látex. La sonda vesical debe quedar así, entonces el globo debe estar dentro de la vejiga. Y acá está la bolsa colectora en el varón y en la mujer, ¿no? El material siempre al costado, la sonda, jeringas, anestésico, el esparadrapo, la bolsa colectora, el jabón, los guantes estériles, gasas y los guantes simples. Y siempre explicar al paciente, ¿no? Porque también colocar una sonda en los varones sobre todo es más molestoso que en las mujeres, ¿no? Entonces, en los pacientes varones deben estar echados, nos hacemos un lavado clínico, nos colocamos los guantes, colocamos una gasa alrededor del pene del paciente y lo levantamos y con agua y jabón lo empezamos a lavar el medio urinario hasta abajo, ¿no? 2 o 3 veces, después colocamos un campo al costado y ahí colocamos el pene. Nos hacemos cambio de guantes, nos colocamos los guantes estériles, cogemos el pene y pasamos el anestésico en gel. Se puede pasar así de esta manera, el chiquete se aprieta, o se puede colocar también en una jeringa y el gel y lo pasamos también a través del meato, o si no, algunos embadurnan la punta de la sonda con la silocaína en gel, ¿no? Y después colocamos la sonda de esta, nos colocamos en la mano o cogemos la sonda de esta manera, ¿no? La sonda no puede estar suelta porque a veces puede tocar zonas que no están con el campo estéril, ¿no? Introducimos nuestra sonda con el pene en 90 grados, cuando sentamos un stop bajamos y seguimos introduciéndola, ¿no? Y después se fija ya al muslo, cuando comprobemos que sale orina, y por acá, por el canal de drenaje, se coloca la bolsa colectora. En las mujeres, la paciente tiene que estar en posición de litotomía. Abrimos los labios mayores, menores. Una persona nos tiene que ayudar de arriba para que eche el agua, el jabón. Hacemos un buen lavado. Después nos colocamos ya los guantes estériles y cogemos la sonda, previa colocación de un lubricante y la introducimos. La uretra de la mujer es más corta, ¿no? 4 centímetros. La del varón, 18 a 22 centímetros, ¿no? Y después lo pegamos al muslo con un poco de espadadrapo, de ahí a la bolsa colectora, ¿no? ¿Qué número de sonda? De preferencia en los hombres, números altos, 16 o 18, en las mujeres, número 14, ¿no? ¿Cuántos días debe estar la sonda? Uno dicen 10 días, otro dicen 14 días. Si es este material látex, ¿no? Pero si fuera de silicona, se puede dejar la sonda hasta 2 meses, dicen algunos, ¿no? ¿Y cómo se retira la sonda? Así como se infló el globo, tenemos que sacar
el agua con la jeringa y después sacamos la sonda. A veces muchas personas no saben cómo la colocaron y los mandan a retirar y jalan nada más la sonda y le rompen la uretra al paciente, ¿no? En las mujeres debe quedar colocada de esta manera, a veces se confunden y la meten por la vagina. De acá un video. En primer lugar, tras realizar el lavado de manos, nos colocaremos los guantes no estériles para la preparación del material. A continuación, colocaremos el paño estéril sobre el paciente. Procuraremos no manipularlo mucho. Se cogen las gasas estériles y se abren sin tocarlas y se depositan encima del paño. Así conservan su esterilidad. A continuación, cogemos la sonda vesical, la abrimos y la colocamos sobre el paño estéril. Depositaremos a continuación los guantes estériles sobre el paño. Cogemos una jeringa de 5 mililitros y la llenamos con suero fisiológico. Esta jeringa se utilizará posteriormente para el llenado del globo de la sonda. Por último, cogemos el lubricante urológico y empapamos las gasas con él, evitando el contacto directo del tubo con las gasas. Procederemos a colocarnos los guantes estériles. Para la colocación de la sonda, sacaremos la sonda de su envase. Enrollamos la sonda alrededor de nuestra mano para facilitar su manipulación. La empapamos con el lubricante urológico que hemos colocado en las gasas y procedemos a introducir la sonda en la uretra. Para ello, debemos separar los labios de la paciente. Cuando lleguemos a la vejiga, observaremos que refluye orina y conectaremos la bolsa de recogida de la orina. La cual la situaremos en la cama o en un lugar donde no moleste. A continuación, llenaremos el globo de la sonda con el suero fisiológico que habíamos preparado y nos aseguramos de que está lleno y la sonda está bien colocada.
Para ello daremos un ligero tirón y comprobaremos que la sonda no se mueve. Para poder retirar la sonda, deberemos vaciar el globo de la sonda. Lo haremos con una jeringa. Cuando el globo esté vacío completamente, retiraremos la sonda con cuidado y desecharemos el material. Como en el anterior caso, para la colocación de la sonda, sacaremos la sonda de su envase. La enrollamos alrededor de nuestra mano para facilitar su manipulación y la empapamos con el lubricante urológico que hemos colocado en las gasas y procedemos a introducir la sonda por la uretra. Se cogerá el pene y se colocará en posición perpendicular al cuerpo y se introducirá la sonda avanzando lentamente hasta notar una pequeña resistencia. Entonces inclinaremos el pene del paciente hacia su abdomen y se continuará introduciendo la sonda hasta encontrar una segunda resistencia. En este momento se inclinará el pene hacia el lado opuesto, se empujará un poco más la sonda y ya se habrá llegado a la vejiga. A continuación se conectará la bolsa colectora y se procederá a llenar el globo de la sonda. Una vez se haya llenado, comprobaremos que la sonda está bien colocada. Para poder retirar la sonda, deberemos vaciar el globo de la sonda. Cuando éste esté vacío completamente, retiraremos la sonda con cuidado y desecharemos el material. Ya. Ahora pasamos a sonda de gastrostomía. Esta es la sonda de gastrostomía, es una sonda más pequeña pero más ancha. Por acá el alimento para un paciente pasa un poco más consistente. En cambio, en las sondas nasogástricas casi pasa líquido, ¿no? Acá tenemos el conector adaptador de sonda, que es este. Acá se coloca una jeringa especial que es la septojeringa con el alimento. Acá tenemos la entrada para insuflación del balón, el soporte externo que queda a nivel de la piel y el orificio de salida, el balón de silicona y el orificio de salida de los alimentos. Se puede colocar por vía endoscópica, por vía de cirugía abierta o cirugía laparoscópica, ¿no? La sonda está indicada en pacientes que tienen tubo digestivo intacto, que están incapacitados para ingerir alimentos en cantidad y calidad suficiente por periodos prolongados. O sea, mucho tiempo, el paciente, o sea, hay pacientes que tienen sonda nasogástrica, pero ven que adelgazan, se consumen, entonces la familia opta porque le coloquen una sonda de gastrostomía, ¿no? Ese paciente ya van a tener la sonda permanente o de por vida. Pacientes también con alteraciones glutóreas, neurológicas, ACV y parálisis cerebral. Pacientes que tienen disfagias, como la esclerosis lateral amiotrófica. O niños que tienen alteraciones nutricionales provocadas por enfermedad de Crohn. Los grandes quemados o traumas severos. Pacientes que tienen lesiones en la boca, en la orofaringe, más que nada por problemas oncológicos. O pacientes que no toleran una sonda nasogástrica. En ellos está indicada la gastrostomía. Una vez que se ha colocado, ustedes hicieron en la práctica la sutura jareta, que se es acá, ahí se fija la sonda, y después se colocan puntos del estómago al peritoneo parietal para fijar el estómago, ¿no? Y esta sonda sale
a la pared abdominal y queda así, ¿no? Queda de esta manera. Esta es la sonda de gastrostomía. Se limpia todos los días, se hace una buena limpieza y por acá se da alimento. Cuando termina de pasar el alimento hay que colocarle un poco de agua estéril para limpiarla. Y esta sonda se cambia cada 4 o cada 6 meses, ¿no? Depende, ¿no? Pero es el tiempo máximo de 6 meses para cambiar de la sonda de gastrostomía y continuar con otra sonda, ¿no? Pasamos a las heridas quirúrgicas. Las heridas quirúrgicas se clasifican en tipo 1, 2, 3 y 4. El tipo 1 son heridas limpias. El 2, limpias contaminadas. El 3, sucias infectadas. Y el 4, a ver, espérense. Bueno, empezamos acá. Las heridas limpias. Las heridas limpias son tipo 1. Acá no están infectadas, no hay ningún tipo de reacción inflamatoria, el tracto respiratorio, genital, gastrointestinal y urinario no han sido penetrados, no han sido abiertos. Y estas heridas van a cerrar por primera intención. Ejemplo de estas heridas vienen a ser la cirugía de hernias, cirugías menores, laparoscopía de diagnósticos, laparotomías. En ellas no se ha abierto ningún tipo de órgano, cirugías oculares, etcétera. Tiene también un riesgo de infección las heridas, las heridas tipo 1, sí, más o menos de 1 a 2%. Las heridas limpias contaminadas son el tipo 2. Son heridas en que el tracto respiratorio, gastrointestinal, genital y urinario son penetrados, pero bajo vigilancia previamente controlada y sin existir una contaminación inusual. No hay evidencia de infección. Acá sí los pacientes se van a beneficiar con antibiótico profilaxis. Ejemplo de eso tenemos a las apendicectomías sin perforación, colecistectomías sin perforación, resesiones intestinales electivas, colectomías, lobectomías, etc. Las heridas contaminadas o tipo 3 son heridas accidentales y de corta evolución. En ellas sí ha existido ya una contaminación importante no anticipada y no ha habido un cumplimiento estricto de la técnica séptica, ¿no? Este tipo de heridas sí va a requerir antibiótico profilaxis. Y ejemplo de eso tenemos el masaje cardíaco externo, las apendicectomías con perforación, colecistectomías con perforación, recesiones abdominoperineales, etc. Y las heridas sucias o infectadas, que son las heridas tipo 4, ya son heridas traumáticas de larga evolución, hay tejido necrótico, o es cuando hay perforación de las vísceras huecas. Ejemplo de eso tenemos los traumatismos arma blanca, arma de fuego, los abscesos intraabdominales, las peritonitis, etc., ¿no? La infección del sitio operatorio, ¿en qué porcentaje se presenta? En las heridas limpias, de 1 a 2%. Limpias contaminadas, 5 a 10%. Contaminadas, 15%. Y sucia infectada, más del 30%. ¿Y por qué se infecta la herida? Porque el recuento de colonias y de bacterias es alto. Porque el estado de la herida al terminar la cirugía no fue tan bueno. Por ejemplo, no se protegieron bien las paredes y fue una peritonitis. Salió un poco de pus a través de la herida. O se pusieron los puntos muy ajustados, o se usó mucho el bisturí eléctrico, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver bastante el estado general del paciente, ¿no? Pacientes anémicos, inmunosuprimidos, diabéticos, obesos, que están tomando, o pacientes oncológicos, o que tienen proteínas bajas, todo eso afecta a una herida, ¿no? Otra clasificación de las heridas es de acuerdo a la gente que lo produce. Tenemos las cortantes o incisas, que son más largas que profundas. Esas son hechas con lancetas, con gilet, bisturí. Las punzantes, que son más profundas que largas, agujas, clavos, lapiceros. O la cortopunzante, que es una mezcla de las dos, ¿no? Las abrasiones con la lata de las conservas, con un serrucho. Amputaciones cuando hay pérdida de la extremidad. Las que tienen arma de fuego, orificio pequeño de entrada y salida más grande. O las contusas, como un objeto de robo, un puñetazo, una caída, una piedra. ¿Y cómo curamos la herida? Cuando llega un paciente de emergencia, le explicamos lo que le vamos a hacer. Nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, se quita la ropa donde está la lesión y lavamos la herida con agua fría, estéril o suero fisiológico. Siempre desde el centro hacia los bordes, con un poco de agua, con un poco de jabón. Si la herida tiene, por ejemplo, tejido necrótico, hay que retirarlo. Y hay que revisar bien la herida y también hay que ver si es que amerita o no una sutura. Si amerita sutura,
se le coloca anestesia y después se vuelve a lavar bien la herida, porque a veces cuando uno lava una herida a un paciente, a veces le duele y ya no quiere seguir lavando, pero a veces puede quedar por ahí algún resto, de repente un pedazo de vidrio, no sé, o tierra, entonces por eso hay que lavar bien la herida, ¿no? Acá tenemos un niño con una quemadura, le están echando chorro de agua, de ahí un poco de suero fisiológico. Después le colocan un antiséptico, una gasa y ya le hacen un vendaje. Ahora, vía de abordaje de catéter venoso central. Tenemos 4, la vena subclavia, la yugular interna, la femoral y la basílica cefálica. Las que más se usan son la subclavia y la yugular interna. ¿En qué caso hacemos una colocación de vía central? Para monitorización hemodinámica, para medir presión venosa central. Para tener un buen acceso vascular, porque el paciente requiere más de 2 infusiones, necesita múltiples. O cuando el paciente tiene malos accesos venosos periféricos. Para administrar sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, es decir, drogas vasoactivas, dopamina, antibióticos de última generación, para nutrición parenteral total, para quimioterápicos. Y para procedimientos radiológicos y terapéuticos, como acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo e instalación sonda marcapaso. Y las contraindicaciones es cuando hay alteración de la hemostasia, cuando el paciente recibe tratamiento fibrinolítico, cuando tiene un compromiso severo de la función respiratoria o cuando hay infección local del punto elegido. La vía subclavia. El parámetro viene a ser la clavícula. El paciente debe estar en posición de Trendelenburg. Entre los hombros, en la parte de atrás, se coloca una almohada, cosa que la cabeza caiga y esté mirando contralateral a donde se va a hacer el procedimiento. Hay que hacer una buena asepsia, un buen lavado quirúrgico, hay que colocar los mandilón. Y la persona que hace el procedimiento se coloca al costado del paciente. El paro anatómico es la clavícula, tercio interno con el tercio medio, 2 centímetros debajo de ella. La jeringa con la aguja se dirige hacia la horquilla esternal, se va colocando la anestesia y después se va introduciendo y aspirando hasta obtener la sangre venosa y después ya se introduce los demás catéteres. En el caso de una punción yugular interna, nos tenemos que ir al triángulo de Sedilot, que está formado por el haz clavicular del esternocleidomastoideo, el haz external del esternocleidomastoideo y la clavícula, ¿no? Acá hay un triángulo. En ese triángulo se debe hacer el procedimiento. La posición es la misma, solo que la persona que hace el procedimiento se coloca al costado de la cabeza del paciente. Y la jeringa va dirigida hacia la mamila del mismo lado. Cuando ya se termina todo el procedimiento, el paciente queda acá con su catéter. Y la primera complicación que se puede presentar es el neumotórax, ¿no? Entonces tomamos una placa de tórax y si hay neumotórax hay que hacer el drenaje respectivo. Acá un video. Este es un video en donde demostraremos la colocación de catéter subclavio con técnica Celtic. En este caso, ya tenemos al paciente posterior a la limpieza adecuada, colocación de campos estériles, monitoreo cardiovascular durante el procedimiento y el médico ya está con una bata estéril, guantes, mascarilla y gorro. Vamos a mostrar el equipo en este momento. Empezamos por el catéter en sí. Este catéter es un catéter de 30 centímetros de largo, de solo un lumen, 7 French, que vamos a colocar en este momento. Este catéter de acá es un catéter 5 French, pero como ustedes pueden observar es de 3 lúmenes diferentes, de trilumen, 5 French, 8 centímetros de largo. Y este otro es un catéter un poco más pequeño, 4 French, 8 centímetros de largo, de 2 lúmenes. La diferencia de este catéter, como se pueden dar cuenta, el color, es porque tiene una impregnación con un antibiótico que es minoxicilina y permite que este tipo de catéteres pueden estar más tiempo y disminuir riesgos asociados de infección del catéter. Ahora mostramos la guía metálica y la forma correcta en la cual la vamos a ir pasando. Como se dan cuenta,
con su punto en J, porque vamos a colocar un catéter subclavio. Esta es la guía que vamos a usar. Ahora mostramos la jeringa, cómo la conectamos a la aguja. Esta va a ser con lo cual vamos a puncionar en el punto anatómico adecuado. El dilatador, el bisturí, un fijador con alas y la camisa para prensar. Vamos a realizar entonces ahora el procedimiento. Primero vamos a identificar el punto anatómico. Vamos a colocar la aguja, atravesamos la piel y después de atravesar la piel empezamos con una succión hasta obtener retorno venoso. Cuando obtenemos ese retorno venoso, quitamos la jeringa, vamos a colocar la guía, recuérdense con el punto J hacia abajo, y la guía va atravesando. Con mucho cuidado cuánto vamos a atravesar la guía, porque si vemos mucho la guía, se dan cuenta, marco una extrasístole, debemos de retirar la guía un poco hasta que ya no marque más extrasístoles. Ya no está marcando más extrasístoles. Ahora vamos a retirar la aguja con mucho cuidado de no sacar la guía. A través de la guía vamos a insertar el dilatador. Lo vamos avanzando con mucho cuidado de no sacar la guía, como hemos dicho. Y cuando llegamos al punto de inserción, vamos a hacer un corte con el bisturí para ayudar al dilatador a entrar. Presión constante hacia adentro y en forma rotatoria vamos empujando el dilatador. Ya que tenemos el dilatador puesto, vamos a retirar el dilatador. Siempre con el cuidado de no sacar la guía del cuerpo del paciente. Y ahora vamos a meter directamente el catéter, atravesando toda la guía, lentamente. Atravesamos toda la guía. Y algo muy importante, recuérdense que no debemos de meter la punta del catéter adentro del cuerpo del paciente hasta que por el extremo salga la guía. Ahí ya podemos ver que salió la guía. Entonces ahora sí, ya podemos introducir el catéter adentro del cuerpo del paciente. Vamos a dejar este catéter fijado en 12 centímetros, que era ya la profundidad que previamente habíamos determinado en base al peso del paciente. Vamos retirando la guía poco a poco. Ese es un paso muy importante, que la guía debe retirarse lentamente y debe ser suave. No forzarla. Y ahora observamos si tiene retorno venoso el catéter. Al obtener retorno venoso adecuado, ahora solo vamos a colocar los sujetadores, en este caso con alas. Primero este que es color amarillo, que es el que abraza directamente el catéter. Y encima del amarillo colocamos este que hace presión. Sobre esto deberíamos de colocar una sutura por los lados. Volvemos a revisar que el retorno venoso esté adecuado. Y con eso hemos terminado este tutorial. Volvemos a observar que el paciente no tenga alteraciones del ritmo cardíaco. Y después vamos a colocar un apósito estéril sobre el sitio de punción.
Y ese es el video que hemos terminado. Y acá tenemos tacto rectal. ¿Cuáles son las posiciones? De pie, genupectoral o maometana, de cúbito dorsal o de litotomía y de cúbito lateral o la posición de Sims. ¿En qué casos está indicado? Síntomas proctológicos, urológicos y ginecológicos. Proctológicos, lo que ven acá en la proctalgia, tenemos sangrado, prurito, tumoraciones. Urológicos, el chorro disminuido, nicturia. Ginecológicos, dolor en hipogastro, en fosas ilíacas, secreciones vaginales, fiebre. Tenemos que valorar estos 3 tipos de síntomas en los pacientes. El tacto rectal también está contraindicado en procesos agudos anorrectales, trombosis hemorroidal, fisuras anales agudas, cirugía anal reciente, estenosis anal y cuando el paciente no da su consentimiento, ¿no? Hay que colocarse doble guante en la mano dominante y un guante en la otra. Siempre hay que explorar, no de frente, colocarse el lubricante y introducir el dedo, no. Primero observamos, de repente observando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? De repente el paciente viene con mucho dolor y exploramos la zona y vemos paquetes hemorroidales trombosados, ya no se va a hacer un tacto rectal, ¿no? Entonces exploramos, después nos colocamos un poco de vaselina en el dedo índice y dilatamos un poco el ano, introducimos lentamente, tenemos que valorar los esfínteres, después tenemos que valorar todo el canal anorrectal, introducimos más al fondo el dedo, tenemos que palpar también la próstata, que tiene forma de corazón, sus 2 lóbulos y un surco al centro. La consistencia es de más o menos como la punta de la nariz, blanda, pero en otros casos se puede encontrar alguna tumoración, ¿no? Aquí un ejemplo, encontraron acá una tumoración, al parecer dura, y después hay que hacerle ya los exámenes respectivos, ¿no? Y al sacar ya el dedo, vemos si hay sangrado o no. Todos estos, sonda rectal, sonda vesical y tacto rectal, lo vamos a hacer en la práctica el día martes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Techi Vergara. Ya, doctor, nos vemos el día martes entonces. El martes para la práctica en técnico operatoria, pero nosotros vamos a estar el día lunes en la simulación. El Así es. grupo que le corresponde a las 3 de la tarde en punto. Gracias, nos Ya, vemos. nos Buen fin de vemos. semana. De buena manera. Buenas noches. Chao.